Buenas tardes. eh, Aquí vamos a trabajar hoy los conceptos básicos de lo- de- del curso base de datos básicos. Bueno, primero que todo me presento, mi nombre es Brian Mosquera, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de Luna, aquí 2. Bueno, iniciemos el proceso. Los orígenes de las bases de datos. Los orígenes, eh, se sabe que el hombre a lo largo de su historia siempre ha tenido la necesidad de compartir y agrupar, administrar, editar y organizar la información, ya que esto es uno de los baluartes del hombre, el poder conservar, transmitir y efectuar información. Hablamos de las bases de datos desde el señor Herman O'Leary, que en el año 1884 desarrolló la máquina automática de tarjetas perforadas. Este era un sistema que permitía ser de gran ayuda a la hora de elaborar el censo en Estados Unidos. Mediante esta máquina se permitía el desarrollo de algunas tarjetas que eran perforadas bajo un código binario, permitiendo el manejo de la información del censo en Estados Unidos. Bueno, más adelante de este tiempo se usaron los discos, tratando de moldar este mismo sistema, pero los discos tuvieron dificultades en el hecho que tendría que saber la posición exacta donde estaba la información que requería, y también estos discos se reproducían de una manera escalada, cosa que hacía difícil la obtención de la información. Bueno, iniciando los años 60, ya entrando a los años 60, ya sí se podía eh, encontrar más fácilmente la información con los discos, con las computadoras, bueno, con los mismos discos, pero eh, con el uso de la computadora se daba más fácil la obtención de la información, permitiendo que a la persona que necesitaba una información encontrarla rápidamente. Un precedente en los años 60 fue la unión de American Airlines con IBM, que IBM es uno de los baluartes en el desarrollo, que se juntaron con American Airlines, una compañía de aeropuertos, para diseñar un software que permitiera generar los tickets y generar y manipular y administrar toda la información recurrente a las acciones de vuelo. Bueno, este software se llamó Sabre. Aquí podemos constatar imagen, que este software fue un gran precedente eh, a la hora de hablar de las bases de datos. Se sabe que en los años 60 fue la primera vez que se mencionó el nombre, el tema específico de base de datos. Bueno, iniciamos en los años 70 con Edgar Frank Cobb, o conocido como TEDCO. Fue un gran baluarte también, porque por medio de sus estudios desarrolló plasmó, mejor dicho, el, el, el hecho del modelo relacional. Aquí como lo vemos, basado de campo con los registros. Este es el modelo que usamos mucho actualmente. Bueno, basado en el modelo relacional,
Otro hecho importante fue el primer sistema de gestión de bases de datos que fue Oracle, que fue el primer sistema de gestión de datos, permitiéndole, bajo el modelo relacional, obtener, administrar, editar y diseñar las bases de datos. Bueno, en los años 80, IBM desarrolló el lenguaje de SQL, bueno, SQL, el cual fue un lenguaje que permitía, bajo las premisas, eh, aprender y manejar el sistema de cualquier de las bases de datos, porque por medio de instancias, consultas, permitía el acceso más rápido a la información y la edición de ella bajo este lenguaje. Bueno, en estos mismos años 80 se salió el SQL Server, el cual es bajo la compañía de Microsoft, el cual hoy en día le hace competencia a Oracle. En los años 90, se abrió mucho gracias a MySQL. eh, Fue el primer sistema de gestión de base de datos open source, lo cual marca un precedente, ya que este fue muy 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 importante y muy usable. Ahora mismo, se sabe que es el más usado, y que por su fácil manejo, también por su comprensión o por su interacción con el lenguaje de las páginas web, es también, como ya lo dije, uno de los más usados. Bueno, en esta misma época de 90, Microsoft con ACE y S dio una gran ayuda sobre la investigación de las bases de datos orientadas a objetos, lo que sabe que ahora mismo esta base de datos orientada a objetos, se puede decir que es la tercera generación de las bases de datos. Bueno, hablemos de los conceptos que se destacan en la historia. Bueno, como ya lo dije, el modo relacional, el inventado por el informático Ted Cobb, el cual se sabe que hay una tabla donde una persona, por ejemplo, diciéndolo así, es un registro, y a esta persona le pertenecen varios campos. Este es una de las grandes invenciones a la hora que se habla de las bases de datos, y permite hacerlas más entendibles. El World Wide Web fue una gran invención en los años 90. Como ya lo dije, el World Wide Web, Big Web, fue el boom que permitió el uso del internet, el compartimiento de datos, lo cual sobre esta ola se montó MySQL, lo cual permitió hacer el compartimiento de datos e informaciones más fácil. También otro concepto, el open source, eh, es el tipo de licencia de software, de código abierto, lo cual permite el uso gratis y la distribución gratis de estos software. Ya aquí contamos con un ejemplo como Linux, PHP, etcétera. Bueno, las tendencias. Por lo que se tiene ahora, es que más del 70% de las bases de datos se van a empujar hacia la nube. O sea que podemos afirmar que en el 2023,
Sí, el 70% de las bases de datos que hoy contamos se tendrán ellas directamente desde la nube. El ejemplo de la utilización de las bases de datos. Yo creo que el ejemplo más claro sería la farmacia. Debido a que se sabe que en la farmacia hay una gran variedad de medicamentos. Entonces, ¿cómo les permites al asesor de una farmacia encontrar cada medicamento? Es imposible que una persona sepa la ubicación de cada uno específico medicamento. So, por medio de la base de datos, estas personas ingresan el código de barra del medicamento y por la ya previa organización de los medicamentos se le obtiene la información de en qué fila, qué columna está el específico medicamento. So, es por mí un ejemplo más claro que tenemos esta vivencia diariamente cuando vamos a reclamar un medicamento. Y las conclusiones, considero que las bases de datos es una inversión importante, que es un privilegio actualmente poder estudiar, porque una de las cosas más de más valor que tiene el ser humano es la información. Y mientras de la información es aquella, mediante las bases de datos, esta información se ha podido conservar y aún más trascender. Bueno, eso es todo, muchas gracias.